Hola a todos, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hoy toca hablar de uno de los grandes temas del momento, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recientemente Rusia anunció el retiro parcial de sus tropas de la frontera ucraniana, con lo cual las cosas parecían estar mejorando. Pero ni Biden ni la OTAN quedaron convencidos y aseguran que Putin simplemente movió unos tanques de acá para allá. La posibilidad de invasión, según ellos, sigue siendo muy real. En todo caso, el conflicto continúa y hoy veremos cómo afecta a Latinoamérica. Para muchos latinoamericanos, el temor a una guerra entre estos dos países pudiera ser una cuestión que luce distante y ajena a su realidad. Claro que una guerra en donde sea que estalle es un asunto lamentable que preocupa a todos, pero dependiendo de qué tan implicado esté nuestro país en ella, puede que sintamos que nos afecte un poco más o un poco menos. Si bien la distancia geográfica, cultural y política que separa a nuestra región de la zona en conflicto es grande, hoy te cuento por qué una guerra entre Rusia y Ucrania afectará a Latinoamérica y será donde más duele: el bolsillo. Subirá el precio del petróleo. Desde que dependemos de esta sustancia negra y pegajosa para movernos, el tema de su precio ha sido todo un dolor de cabeza. Una guerra entre Rusia y Ucrania traerá consigo un aumento importante en el precio del barril de petróleo, pues estamos hablando de un conflicto que afecta a Rusia, el tercer mayor productor del mundo. Por un lado, el país podría recortar su producción para aumentar el precio, o incluso podría tener problemas para venderlo por las posibles sanciones que enfrente o por ver afectada su cadena de suministros. Así que lo que pase o deje de pasar en un posible conflicto afectará el precio del barril. Todo esto significa un aumento en el precio de la gasolina a nivel global, lo cual significa un aumento del precio del transporte de las mercancías, lo cual significa un aumento de precio en toda la cadena de suministro. O sea, pagarás más por llenar el tanque de tu carro, por tus alimentos y por cualquier cosa que haya viajado en un vehículo sobre ruedas, o en barcos, o en aviones, aunque esos también tienen rueditas. Las estimaciones más optimistas hablan de un barril a $100, mientras que JP Morgan lo sitúa a $150 de estallar la guerra entre Rusia y Ucrania. La buena noticia en términos económicos es que países productores de la región como Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina pueden verse beneficiados al ser los productores más importantes de Latinoamérica. Aunque claro, como siempre, esto hay que agarrarlo con pinzas, porque una cosa es que Petróleos Mexicanos o Ecopetrol de Colombia se vean beneficiadas y las necesitadas arcas de esos países reciban importantes ingresos. Y otra cosa es que la gente de a pie sea la que se beneficie, porque igual van a pagar más por su tanque de gasolina, y eso siempre duele. Lo segundo, subirá todavía más el precio del gas. Ya hemos escuchado todos esos cuentos de los gasoductos que Putin amenaza con cerrarle a Europa, o que Biden amenaza con cerrarle a Putin si se mete con Ucrania, y que pone a temblar a tantos europeos. Pero una cosa es que los alemanes paguen más cara la factura de la luz y la calefacción, y otra cosa es que eso afecte a los latinoamericanos, ¿no? Pues, como siempre, no es tan sencillo. ¿Sabías, por ejemplo, que para producir fertilizantes nitrogenados se usa gas natural como el que produce Rusia? Esto afecta directamente al sector alimentos, que en el caso de que estalle un conflicto, verá sí o sí un aumento importante del precio de una materia prima esencial para la producción, como lo son los fertilizantes. En pocas palabras, otro motivo por el que subirá el precio de los alimentos en tu país, aparte del aumento de la gasolina. Así que si ya estabas preocupado por la inflación y la subida de la canasta básica, esto sin duda podría complicar más las cosas. Y por cierto, Rusia es uno de los 4 mayores productores de fertilizantes del mundo. Otra razón por la cual los precios podrían aumentar de haber problemas en la cadena de suministros o de imponerse sanciones económicas a los rusos. Lo tercero, subirán el trigo y el maíz, todavía más porque ya han subido bastante. Tanto Rusia como Ucrania son 2 de los mayores productores de trigo del mundo. Ucrania es a su vez uno de los primeros en la lista en producción de maíz. En pocas palabras, el precio del pan aumentará y también podría hacerlo el de las tortillas, las arepas o sea cual sea la versión de delicioso pancito a base de maíz que se consuma en tu país. Esto ocurrirá por un lado y, como ya dijimos, por las posibles sanciones que sufra Rusia por parte de Estados Unidos y Europa en caso de invadir. Por el otro, si Ucrania pierde el control de sus principales puertos, no podrá enviar estos productos a sus compradores, lo cual traerá problemas con la oferta.
Pero, nuevamente, el aumento de precios puede ser beneficioso para países como Argentina y Brasil, que están entre los mayores productores de trigo del mundo. No tanto para su gente de a pie, que, como ya vimos, seguirá pagando un ojo de la cara por una barra de pan. Pero para otras naciones esta situación será aún más compleja, como Perú, México o Colombia, que importan gran cantidad de trigo. En el caso del maíz, México y Colombia son los que más importan en la región. Y aunque un aumento de precios de estos alimentos sea un panorama poco agradable, no es nada que no se haya vivido en la región antes. Hay que tener cuidado, porque las cosas siempre pueden ponerse feas cuando hablamos de comida. ¿Sabías, por ejemplo, que una de las causas de la primavera árabe fue el aumento de los precios del trigo? En países como Egipto, Túnez y Yemen, las revueltas comenzaron inicialmente por el alza en el precio del pan. Obviamente, la corrupción y la brutalidad de los regímenes que gobernaban esos países tuvieron también mucho que ver. Pero centrémonos en el pan. Por aquella época, problemas con las cosechas de trigo llevaron a países como Rusia a parar las exportaciones del grano para garantizar su demanda interna. Así que no solo tu bolsillo, sino la estabilidad de gobiernos enteros puede verse afectada por una subida de precios de alimentos. En cuarto lugar, aumentará la tensión política en nuestra región. Rusia tiene 3 buenos amigos en Latinoamérica: Venezuela, Nicaragua y Cuba. En una extraña carambola del destino, 3 gobiernos de izquierda trasnochados de la Guerra Fría han encontrado en Putin, un tipo que definitivamente no es de izquierda, un aliado que les ofrece créditos para dar aire a sus asfixiadas economías y que les vende armas para mantener a la disidencia a raya. Al verse importunado por la OTAN con el asunto de Ucrania, el buen Vladimir, o más bien su viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, aseguró en enero que su gobierno no descartaba desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Algo así como diciéndole a Estados Unidos: si vas a fastidiarme en mi patio trasero, yo voy a fastidiarte en el tuyo. Si hacemos memoria, ya en 2019 Rusia dio un paso adelante en Venezuela cuando el político venezolano Leopoldo López fue liberado, provocando una crisis en el gobierno de Nicolás Maduro. Crisis que Rusia ayudó a resolver a favor del chavismo, dándole un espaldarazo a Nico y enviando efectivos militares al país. Militares que, según Rusia, iban a hacer mantenimiento para cumplir con ciertos contratos, pero quisieron arquear con suspicacia las cejas a más de uno, incluyendo a esta servidora. Volviendo a lo de Ucrania, ya Brian Nichols, el jefe del Departamento de Estado para Latinoamérica, aseguró que lo dicho por los rusos no era más que una fanfarronada, pero que en todo caso trabajaría para pararle los pies a Rusia. De manera que lo que parece un conflicto lejano en el que poco tiene que ver Latinoamérica puede tener implicaciones importantes y directas en la gente de a pie como tú. Quizás no al mismo nivel que en Europa, Ucrania o Rusia, pero esto sin duda será un conflicto que de darse afectará al mundo entero. Esperamos que toda esta información te haya sido de utilidad. Y si quieres ver más videos sobre Latinoamérica, no te pierdas este, en el que hablamos sobre los grandes y desconocidos aportes de nuestra región a la ciencia, las artes y el conocimiento. Haz clic aquí. Suscríbete a Preguntas Incómodas si no lo has hecho ya y síguenos en nuestras redes sociales.